Ay, cuántos recuerdos, chicos, cuántos recuerdos. Qué bonita era la vida cuando se podía jugar Yu-Gi-Oh! Y podías jugar ciertas cartas, ¿no? Los Gladiator Best, por poner un ejemplo. Qué bonita carta, de verdad, qué bonita carta. Esta carta hacía estragos, ¿no? Y decías, madre mía, menudo deck, ¿no? Que dejaba cosas brutales, te destruía todo y no podías hacer nada, ¿no? Qué cosa más bonita. A propósito, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Arkham y este es mi canal. Y oye, ¿y por qué no hacemos un vídeo tutorial a día de hoy de lo que son los Gladiator Best, ¿no? Del 2020, en el 2024, para ver cómo funcionaría a día de hoy y qué sería bueno, qué no sería tan bueno. Es débil el deck, cosas que podemos opinar una vez hecho todo el combo. Vamos a hacerlo, ¿por qué no, chicos? Vamos a comenzar y es un deck fan, no hay más que decir. Un deck que posiblemente en un futuro tenga soporte mejor que el que tiene ahora y se puedan hacer cosas más exageradas. Fijaros bien, Super Heavy Samurai no era nada. Y a día de hoy, fijaros bien todo el campo que deja, ¿no? Así que con lo cual, ¿por qué Gladiator Best no puede llegar a ser un deck tier en un futuro? ¿Quién os dice a vosotros que no? Comenzamos, chicos. Pues bueno, chicos, ahora mismo ya directamente os voy a enseñar lo que es este deck, Gladiator Best, ¿vale? ¿Qué es lo que buscamos en este momento, ¿no? Tener dos monstruos al principio en el campo. Si no tienes esos dos monstruos al principio en el campo, vas mal. Entonces, con lo cual necesitas soporte que traiga monstruos al campo. Monstruos Gladiator Best, ¿vale? Entonces, con lo cual, ¿qué es lo que nos haría falta en esto, ¿no? Pues muy sencillo. Aquí nos haría falta un momentito y os lo voy explicando paso a paso. Aquí nos haría falta pues lo que tenemos aquí, por ejemplo, por poner un ejemplo, un die y un monstruo en la mano. Y un monstruo que sea más o menos de nivel 5, 6, 7 u 8, ¿no? En este caso pues tenemos a Augusto, tenemos esta carta y tenemos también lo que es la mágica para hacer nuestras cositas, ¿vale? Vale, pues dicho todo esto, vamos a hacer el combo para que vosotros más o menos lo veáis, las personas que no sepan cómo funciona. Y vuelvo a repetir que es un deck muy divertido, muy bonito. Evidentemente contra el meta de hoy en día no tiene nada que hacer, evidentemente, pero no quiere decir que el día de mañana todo el mundo, todos vosotros vengáis buscando este vídeo para aprender lo que es el combo base, ¿no? Quizás pasó lo mismo con lo que es los Blackwing. ¿Y quién os dice a vosotros que no pase lo mismo con este deck, ¿no? Con este precioso deck. Vamos a comenzar. Y activamos directamente Die Inesperado. Menos mal que tenemos As en la mano. Se lo frenamos. Invocamos a lo que es nuestro monstruo Andar. Y invocamos directamente a Sagittarius, por ejemplo. Si hubiera sido otro lo hubiéramos invocado también directamente al campo. Invocamos a lo que es Pantera de prueba. Activamos el efecto de Pantera de prueba. Nos traemos un monstruo a nuestra mano. En este caso nos traemos
no a un monstruo, a lo que es, nos traemos a esta, nos tendríamos que traer a esta carta a la mano para hacer el siguiente combo. A ver, en este caso tenemos ya lo que es la carta en la mano, ¿no? O sea, hemos tenido la suerte de que tenemos la carta Regreso de la Bestia Gladiador en la mano. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues que con esto podríamos hacer un combo y dejar un campo bastante bien establecido con una única negación. Ahí es donde viene el gran problema de este deck, ¿vale? A día de hoy se necesitan muchísimas negaciones y se necesitan muchos recursos para poder dejar un campo bien establecido. En este caso, yo, por poner un ejemplo, me voy a traer, como el que no quiere la cosa, me voy a traer esta carta, carro de guerra de las bestias las bestias gladiador. Esta carta es brutal en muchos aspectos, es una negación. Cuando es activado el efecto de un monstruo de efecto, si controlas un monstruo bestia gladiador boca arriba, niega la activación y destruye la carta. Esta carta es un golpe solemne de gratis, o sea, no tienes que pagar impuestos por ella ni nada de eso. Esta carta es muy buena y es recuperable todas las veces que puedas acceder a ella. Y entonces, con lo cual, pues, ¿qué queréis que os diga? Es una negación por turno. Una negación. Si tienes dos cartas, las puedes poner y puedes ir negando varias cosas. Por eso mismo digo, hay mucha gente que no la lleva y es una carta que es muy necesaria a día de hoy con todos los monstruos, todas las invocaciones especiales y todas las activaciones que hay en el campo. La considero muy buena. Si tenemos esta carta en la mano, automáticamente vamos directamente a por esta, ¿vale? O en ese caso iríamos a por un monstruo de nivel 5 si no lo tenemos en la mano, ¿vale? Si tenemos vuelvo a repetir, si tenemos esta ya en mano. Pero como, vuelvo a repetir, hemos tenido la suerte de que la hemos conseguido, pues directamente cogemos el carrito, ¿vale? Para tener una negación más. Activamos el efecto de lo que es esta cartita. Invocamos, pues, a esta misma. Una vez hecho esto, activamos el efecto de Pantera, sacrificando al otro monstruo y evidentemente trayendo a lo que es otro monstruo Augustos al campo. Activamos el efecto de Augustus, que es invocar otra carta de la mano. Ya tenemos dos monstruos Augustus directamente en lo que es el campo. Ahora en estos momentos lo que tenemos que hacer directamente es traernos a nuestro queridísimo Domador Editor. Esta carta es invocación de gratis de cartas de fusión y muy recomendable. Activamos efecto. Y nos traemos a lo que es nuestra bestia gladiador Domador Editor, ¿vale? Y activamos su efecto para traer a lo que es Domiciano, ¿vale? Es que tiene unos nombres muy extraños, la verdad. Lo invocamos. Y con la mano que habéis visto, prácticamente, ya habéis visto que con dos cartas se puede conseguir bastante, y es una manera de ir buscando cosas y sobre todo mirar el vídeo y ver cómo continuar ese combo, ¿no? Cómo hacer que ese combo funcione mejor. Y fijaros bien el campo que he dejado. En estos momentos tenemos un monstruo con 3000 de defensa, muy difícil de tocar. Un monstruo con 800 puntos que lo pueden destruir, eso está claro, pero no tenemos ningún problema porque tenemos en la mano, en lo que es el campo, un negador y otra negación más. Tenemos dos negaciones contra monstruos, así que con lo cual nosotros terminamos turno. También deciros que es muy débil contra Raigeki, contra un montón de cosas. Son cosas que evidentemente no se pueden saber, o contra un Kaiju, o contra un lava golem, por poner un simple efecto, ¿no? Vale, nosotros en este caso tenemos aquí pues
diríamos que tenemos una especie de problemilla, ¿no? De algo raro, ¿no? De que ya veremos cómo podemos pasar esto para que no tener problema y poder destruir lo que es el campo y lo que es, por ejemplo, el monstruo. Y si activa cualquier cosa, pues activaríamos carro de guerra, que es recuperable. Entonces, con lo cual, pues activaríamos el efecto de bestia gladiador, que llama a cualquier monstruo de fusión, y nos traeríamos directamente al gran Gizarus a lo que es el campo. Y en este caso activamos efecto. Vale, el adversario opta por destruirme mi monstruo negador. No nos preocupa, sinceramente no nos preocupa. Y automáticamente aquí lo que podemos hacer directamente es invocar a esta carta, activar efecto de pantera y nos traemos al caballo para recuperar una carta. Activamos efecto de caballo y recuperamos, por ejemplo, otra vez a este para no perderlo, por poner un ejemplo, ¿no? Nos ponemos boca arriba y atacamos. Y con eso, chicos, de momento, en un deck insecto muy cabronazo que es este, que lo vuelvo a repetir, es muy cabronazo, terminaríamos, nos iríamos a main 2, activaríamos el efecto de esta, por poner un ejemplo, y nos traeríamos directamente a nuestro bestiari al campo, que es una carta buenísima, destructora de lo que es mágicas y trampas. Selecciona una carta para destruir. Destruimos directamente lo que es su única trampa que tiene aquí, ¿no? Activamos efecto. Y nos traemos a esta y a este al campo. Activamos efecto para traernos más cositas. Y nos traemos a esta también al campo. Bueno, aquí el efecto de esta carta no lo haríamos, pero lo que sí que haríamos directamente es traernos a nuestra grandiosa diosa Apalosa. Con eso terminaríamos, no podemos hacer mucha cosa más. Y evidentemente terminaríamos el turno ya con varias negaciones, que son estas negaciones de aquí. La negación de carro de guerra. El adversario vuelve a activar otra vez el campo. Y pone una carta boca abajo. No es ningún problema, como podéis comprobar. Aquí podríamos optar por muchas cosas, pero activamos directamente. ¿Qué es lo que pasa con esto? Activaríamos directamente carro, porque no nos merece la pena gastar lo que es el efecto de Apalosa. Activamos el carro, le negamos el Maxi y nos traemos directamente a nuestro destructor al campo. Activamos efecto de destructor y nos cargamos sus dos cartas molestas ya de una, sin hacer falta mucho más, ¿vale? Automáticamente atacaríamos y ganaríamos el duelo. Contra un deck bastante jodido, la verdad sea dicha. Siempre intento buscar decks así un poquito fastidiosos y tal, para hacer pruebas con decks así muy meh, como se suele decir. Y dicho todo esto, pues es un buen deck. ¿Qué queréis que os diga? Es un deck muy divertido, el cual pues os voy a enseñar una receta, ¿vale? Una receta para las personas que quieran jugarlo en su versión pura.
en su versión más pura. Hay la gente puede hacerla en sus versiones más locas y tal y que cual, pero yo os lo quiero mostrar en su versión más pura. En este caso, el deck principal constaría de 3 bestias gladiador andar. Sí, chicos, sí, 3 monstruos de vainilla. Puesto que vuelvo a repetir, nos interesa mucho tener a lo que es 2 monstruos de Gladiator Best en lo que es el campo. Y por eso tenemos al conejo, rescatador, y tenemos a Dai inesperado para poder hacer nuestros combos con la pantera. Tenemos 3 Maxis y tenemos 3 tigre de prueba, que esta carta es muy buena. Tenemos flor de ceniza de primavera. Esta carta es más para extenderte más que otra cosa. Sacar, pues yo que sé, a una palosa, sacar a una oveja de un punto de oveja. No sé, te puede dar muchas salidas, la verdad. Tenemos a Teresases. Esas son necesarias. También tenemos a Bestia Gladiador Sagittarius. Esta carta es poder de robo, así que con lo cual, pues si vas mal, la llamas y automáticamente puedes robar 2 cartas, y eso te puede, quieras o no, hacer bastante bien, ¿no? Siempre y cuando descartes un monstruo, pero vuelvo a repetir, eso es como todo. O sea, descartas una cosa que no te sirva y automáticamente puedes robar 2 cartas si estás muy briqueado, y entonces puedes empezar a hacer cositas, ¿no? Tenemos a un bestiario. Antiguamente se llevaba a todo el mundo, quería tenerlo siempre en mano, pero ha quedado muy secundario a día de hoy. Tenemos a Darius, tenemos a Equeste y tenemos 3 conejos rescatadores, ¿vale? Una carta muy buena en lo que es este deck y muchos otros decks, ¿vale? Tenemos a una bestia gladiador Atoris. Tenemos a un bestia gladiador Noxius. Esta carta es muy buena también, porque te pueden atacar y automáticamente tú la invocas. Le pegan un golpe y es inafectado el primer golpe que le peguen. Si por ejemplo tú imagínate que lo llevas, es la hand trap de ellos, y te queda que te peguen un golpe y te ganan, ¿no? Automáticamente pues te lo dejas. Cuando te van a pegar el último golpe, cae en el campo, te atacan, le dan a él, y automáticamente ya puedes empezar a llamar, a hacer tus combos, a hacer tus historias, porque al haberle atacado activa su efecto, que es de llamada de un monstruo gladiator. Y entonces con lo cual pues puedes llamar pues lo que necesites en ese momento para hacer tus cosas, ¿no? Que necesitas poder de destrucción, pues llamas a este. Que necesitas poder de robo, de coger algo, de recuperar algo del cementerio para luego hacer tus historias y tal. Por ejemplo, tener esta en el cementerio y recuperarla y empezar a hacer tus historias, llamar, hacer la pantera otra vez y empezar a hacer otra vez todo tu combo. Pues directamente llamas a este y con él ya puedes empezar a hacer tus historias en el siguiente turno. Tenemos a 2 bestias Vespasian. Esta carta es muy buena, es buenísima. También aumenta el ataque de los monstruos y se invoca cuando vayas a atacar, se invoca de gratis. Es un nivel 7 y juega bastante bien lo que es con el deck. Tenemos a 3 Augustus. Esta la queremos tener siempre, llamarla para poder llamar a un monstruo de nivel 5 y entonces ya poder llamar a lo que es este monstruo y empezar a hacer tus cosas. Tenemos 3 Dai. Es necesaria, chicos, es necesaria, porque vuelvo a repetirlo, necesitamos que tener 2 cartas en el campo para empezar a hacer nuestras cosas. No puede ser una one card combo, es una lástima, pero es así. Y vuelvo a repetir, porque es un deck muy dejado de la mano de Konami. Sí que es verdad que le sacó soporte y tal, pero a día de hoy, quieras o no, se ha quedado muy atrasado, ¿no? Entonces con lo cual pues eso es lo que realmente, pues esta carta sería es muy interesante para llevarla en el deck en sí. Tenemos 3 regresos de la bestia gladiador. Tenemos 2 rechazo de gladiador, también es bastante buena. Es una mágica continua, hace que puedas ampliarte más todavía, a recuperar monstruos. Antiguamente había un combo que sacabas también al pájaro este de los Simorgh.
y hacías un montón de historias, dejabas un montón de negaciones, dejabas un campo imposible, hacías un montón de cosas que estaban bastante bien, traías a la estatua que también estaba baneada, no sé, hacías muchísimas cosas que a día de hoy lo máximo que puedes hacer es pues dejar una palosa y dejar muchas cosas que realmente no te solucionarían mucho a la hora de, por ejemplo, tirarte un Raigeki o tirarte cualquier cosa. Es un deck que, vuelvo a repetirlo, es más diversión que otra cosa. Para jugarlo, por ejemplo, en un modo solo o para jugarlo pues entre amigos. De coger y decir, oye, vamos a jugar algo guay, ¿no? Algo antiguo, algo tal. Pues dices, voy a jugar Bestia Gladiador y tu compañero a lo mejor juega, pues yo que sé, los Luminosos o yo que sé, o cualquier otro deck, ¿no? Antiguo, Bullin o cualquier otra cosa, ¿no? Pues es interesante saber poder jugar esta clase de decks. Tenemos 2 Llamado por la Tumba, tenemos 3 Infinitos Temporales y tenemos 2 Carro de Guerra de la Bestia Gladiador. Llevo 2 porque, vuelvo a repetir, es una carta que me gusta muchísimo en el aspecto de que es una negadora muy muy potente y, quieras o no, pues es bueno tenerla, ¿vale? En el Extra Deck tenemos a Bestia Gladiador Sendari, tenemos 2 Bestia Gladiador Gizarus, tenemos un Araclinos, que este es negador de magias y rara vez lo vas a invocar, sinceramente, igual que a este tampoco lo vas a invocar, muy rara vez. Pero son buenos negadores, pueden hacer muchas cosas y realmente pues es eso, no tiene mucha complicación. Tenemos a Andavata, que también es bastante buena, es una carta bastante buena. Pero lo que vamos a ir directamente, lo que todo el mundo vamos directamente a sacar es a este Domador Editor, que es prácticamente la carta que lo hace todo, ¿no? La que queremos tener siempre en el campo para poder hacer nuestras historias y poco más. Pero vuelvo a repetir que es la mejor carta posiblemente en estos momentos de lo que es las Bestias Gladiador. En cada turno puedes llamar a un monstruo, hacer tus historias de gratis, llamar a llamar a cualquiera. Y esta carta, vuelvo a repetir, es brutal. Tenemos a Domiciano, una carta muy muy buena de lo que son las Bestias Gladiador, es una negadora. Y la llevamos a 1 porque no se necesita llevar a más. Entonces, con lo cual, pues tenemos, por ejemplo, aquí a un número 41, Baguska, que, vuelvo a repetir, casi todos los monstruos realmente son de nivel 4. Y si estamos por un casual briqueados, pues podemos llamar a Baguska. Y a lo mejor, pues quitar quizás una pantera de prueba. O quitar un bicho de los de aquí, por ejemplo este. Y poner un Zeus, ¿vale? Por poner un ejemplo. Y así tenemos Baguska con Zeus y puedes hacer alguna cosita que otra más por aquí. Tenemos 3 panteras de prueba porque es que se necesitan, chicos, se necesitan. O sea, 2, uno es poco, 2 se queda como a muchas veces corto, como que dices, ostras, es que me he quedado ya sin bichos de estos, ¿no? Si se ha ampliado mucho el duelo, que a día de hoy no. Y evidentemente con 3 pues puede salir un poquito del apuro, ¿no? Tenemos un punto de oveja, puesto que, vuelvo a repetir, es un deck de fusiones y puede hacer que te amplíes bastante también, ¿no? Entonces, con lo cual viene bastante bien. Tenemos una palosa que es fácil de invocar en este deck y como habéis podido comprobar. Y eso sería todo, chicos. Este sería lo que es el deck profile, el combo base que os he presentado de lo que es este deck Bestias de Cristal, iba a decir, perdón. Gladiador Best. Sin más, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chicos. ¡Chao!